y bienvenido a constituyendochile.cl. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. De nada, gracias a ti, y teníamos hartas ganas de conversar contigo, sobre todo para aprender algunas cosas y entender algunas posturas tuyas, así que nada, vamos con las preguntas y después nos agarramos a combo. Oye, Fernando, ¿cómo llegaste hasta aquí, hasta decidir ser un candidato constituyente? Es un poco naif que te haga la pregunta, porque los que seguimos la política te hemos visto en la tele y hacer todo un proceso, hay todo un relato, hay toda una historia, hay toda una parte de tu carrera importante basada también en lo que está pasando hoy día. Instalaste algunos temas, entonces quiero saber cómo llegaste hasta acá. ¿Qué fue lo que te motivó exactamente a estar donde estás? Bueno, mi carrera originalmente no era política, era académica, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad de Chile, fui profesor de la Universidad de Talca, después muchos años en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile. Entonces primero yo estaba preocupado de la pregunta, la cuestión, por así decirlo, teórica, de la relación entre política y derecho y el rol que la Constitución jugaba como una cuestión de teoría, ¿no? Como la voluntad del pueblo, poder constituyente, todos esos temas que la teoría del derecho discute. Pero claro, la teoría no puede desconectarse de su correlato obvio, ¿no? O sea, nosotros estábamos en una situación en Chile, estos principios de los 2000, ¿no? En que los problemas que a mí me parecían como problemas, entre comillas, académicos o teóricos, uno los podía ver desenvolviéndose en la realidad política. Y a mí me llamaba la atención lo difícil que era identificarlos. La mejor demostración de eso es que la impugnación a la idea de que la reforma constitucional del 2005 era una nueva constitución y que había solucionado el problema constitucional, no vino de la academia, de los que estaban, de los juristas, de los que reflexionaban académicamente sobre ese tema, ¿no? Vino más bien de los movimientos sociales, el movimiento de los pingüinos del 2006, justo después, poco después de eso fue esa marcha por la píldora que fue contra una sentencia del Tribunal Constitucional. Fue la primera vez que una sentencia del Tribunal Constitucional motivó una reacción social en la calle. Y eso me fue llevando a dos temas por ahí, por mediados de los 2000. Uno era el tema de los derechos sociales, en particular con la educación, ¿no? En que yo publiqué el año 2007 un libro sobre mercado y ciudadanía, como criterios distintos de organizar la educación. Y el tema constituyente, y el problema de la constitución tramposa, y los cerrojos que hay en la constitución que impedían cualquier acción política transformadora, todavía en una posición más bien de un académico que desde la academia comenta o opina sobre lo que está pasando en el país, ¿no? El 2011, cuando el movimiento estudiantil, y esto, la verdad es que esto no fue mérito mío, fue un periodista, Juan Andrés Guzmán, que estaba primero en The Clinic, después ahora está en CIPER, en ese entonces estaba en CIPER, ¿ya? Él me dijo, había leído mi libro sobre mercado y ciudadanía del 2007, me dijo, este libro, en ese libro yo básicamente decía que la educación no puede ser una educación de mercado, porque eso implica más desigualdad y segregación, y que entonces era necesario una transformación considerable del sistema educacional. Y Juan Andrés, este periodista, lo había leído y me dijo, está muy bien este libro, pero este libro tiene que estar en la calle, tiene que estar en las marchas, tiene que estar en un formato que sirva al movimiento estudiantil de ese año. Y claro, yo al principio, sí, yo entiendo el punto, pero tengo tantas otras cosas que hacer, tengo otros proyectos académicos, pero para crédito de él, Juan Andrés me insistió tanto que yo al final, casi porque dejara de molestarme, accedí, y entonces yo publiqué una serie de columnas con esta visión sobre la educación como derecho social y no como mercancía, durante el 2011. Y esa serie de columnas cumplió en parte esa función de darle argumentos, de darle
demostrar que detrás de la demanda del movimiento estudiantil, o contribuir a mostrar, por cierto, contribuir a mostrar que detrás de la demanda del movimiento estudiantil no había solamente el tipo de cosas que ahora Carlos Peña llama pulsiones, sino que había una visión alternativa perfectamente articulable y potente. Y eso, por cierto, sirvió, contribuyó. No voy a decir hizo la diferencia, nada parecido, pero contribuyó, hizo una contribución. Después de eso, yo tenía esta, por así decirlo, esta aparición más pública, más política en el movimiento estudiantil, y yo también opinaba sobre la cuestión constitucional, etc. Eso llevó a que yo sacara un libro, el 2013, Michelle Bachelet me pidió que formara parte del comando, o sea, de la Comisión Constitucional del Comando. Ojo, porque yo no participé en el proceso constituyente de Bachelet como parte del gobierno, pese a mucha mitología, pero sí en el comando, en la discusión sobre cuál iba a ser la propuesta. Y claro, ahí justo cuando me incorporé a esa comisión del comando se publicó una entrevista en que yo decía que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Y claro, toda la derecha se dedicó a decir que yo era un golpista, que estaba amenazando, con todos estos tanques que tuve aquí atrás mío, ¿no? Cuando yo lo que estaba diciendo era simplemente que el problema estaba causando una deslegitimación creciente del sistema político, y esa deslegitimación no podía ser indefinida. De hecho, para decirlo en términos más de hoy, podría haber dicho el problema constitucional se va a solucionar antes de que estalle o después de que estalle, ¿no? Y eso me empezó a hacer el tránsito, a producir el tránsito de la academia a la política derechamente. Después, un grupo de compañeros que estábamos en el Partido Socialista consideró que para que estos temas fueran parte de la discusión presidencial del Partido Socialista, era importante levantar una precandidatura presidencial, y yo fui precandidato presidencial. Yo había publicado en 2013 un libro que se llama La Constitución Tramposa también, más o menos al mismo tiempo, en que yo daba una visión más completa del problema constituyente, del problema constitucional, que no es por nada, pero que es básicamente lo que ha estado pasando después, diría yo. Y entonces, ya entre 2013, diría yo, y 2017, 18, 19, yo hice esta transición a una participación más directa y, por así decirlo, no propiamente académica, sino política en la política. Y entonces cuando vino el estallido, y después vino el acuerdo constitucional, bueno, era bien difícil que yo no participara de esa conversación, ¿no? Porque yo había estado desde el 2013, por lo menos en realidad antes, hablando de exactamente lo que se estaba hablando, abogando por un plebiscito constituyente que, cuando se sugirió en el gobierno, durante el gobierno de Bachelet, el propio ministro de Bachelet, Jorge Burgos, dijo que era un atajo raro, etc. El mismo plebiscito que después se hizo el 25 de octubre del año pasado. Y entonces cuando se gana el plebiscito y se viene la convención constitucional y entonces la elección, bueno, la verdad es que era la decisión de ser candidato, era una decisión más bien que venía tomada por la participación que yo había tenido hasta entonces, ¿no? Habría sido bastante incompatible con todo esto que te estaba contando, el hecho de que ahora yo dijera, no, yo ahora vuelvo a la academia, me dedico a escribir mi libro de teoría, y que todo esto pasa al lado mío. Yo creo que ese trabajo que yo he hecho me deja en buena posición para contribuir a la discusión constituyente, sobre todo al trabajo de transformar estas demandas ciudadanas, de las cuales podríamos hablar después, en textos constitucionales, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer la convención, y espero que lo haga bien. Ahora, si estaré ahí o no, por supuesto ya no depende de mí, pero estamos haciendo todo el esfuerzo. Vale. Oye, bueno, mientras hablaba de todo el proceso, no dejaba de pensar en algunas explicaciones de Salazar, por ejemplo, que dice que cuando los movimientos sociales van por el underground, de repente emergen en la superficie, esos procesos se van a ir acelerando ahora con las redes digitales y todo, pero antiguamente... Totalmente, o sea, hay varias mini, yo diría que implosiones más que explosiones, ¿no? Pero para no perder el foco de lo otro,
por lo general suele calzar justo con esa contención volcánica, por decirlo de alguna manera, en matemáticas sociales, y calza con que justo algún intelectual o algún pseudo caudillo simplificó el discurso académico en una dialéctica medio sofisticada, pero a pera y manzana, y calzó con la masa y se materializó, ¿no? Eso ha pasado algunas veces. Te topaste con algunos problemas en tu lado cuando hiciste ese proceso? ¿Sentiste que el vicio o los vicios que tú encontrás en la Constitución, que yo creo que todos los vemos, te chocó en tu lado? ¿Tuviste problemas en tu lado de tu mundo político con temas de seamos más vanguardistas en temas constitucionales? ¿O fue solo con la derecha? Bueno, no, por cierto que no. O sea, no fueron de la derecha que nos dijeron que estábamos fumando opio. Como te decía, no fue un ministro de la derecha el que dijo que el plebiscito constituyente era un atajo raro, o era una pillería, o era un resquicio, ¿no? Eso es una muy importante parte del problema constituyente, porque el problema constitucional, bueno, es que tenemos una constitución que neutraliza la política, que impide que la política se actúe con eficacia para procesar demandas de transformación y porque fue hecha para eso. Si esto lo hubiéramos estado discutiendo a principios de los 90, el problema habría sido un conjunto de reglas que creaban senadores designados, que las reglas que creaban quórums especiales para las leyes, en fin, y podríamos haber solucionado el problema eliminando esas reglas. Pero cuando uno discute eso, no en 1990, sino en 2015 o 2016, ya no es solo un conjunto de reglas. Ahora ha pasado a ser parte de la cultura política que fue desarrollándose durante esos 20, 25 años. Y esa cultura política, por cierto, era una cultura política compartida, entre comillas, transversalmente, ¿no? O sea, la idea que estaba detrás de esa frase poco afortunada de Camilo Escalona, ¿no? Diciendo que hablar de la Asamblea Constituyente era fumar opio, la idea era los términos fundamentales de la política que son fijados por la Constitución de 1980 no pueden ser impugnados sino a través de los propios mecanismos de la Constitución de 1980, que son mecanismos tramposos, y por lo tanto implicaban que no podrían ser corregidos. Entonces esa idea, yo creo que era una idea que caracterizó, bueno, es una idea que caracterizó mucho a la Concertación, que se mantuvo presente, ya te mencioné el caso de Jorge Burgos, en la nueva mayoría, y que entonces quienes estábamos por una nueva constitución o por una asamblea constituyente, teníamos que enfrentarnos no solamente, de hecho es más, no solamente a la oposición de la derecha, es su constitución, por lo tanto la van a defender, obviamente, sino también a esta cultura que estaba en la Concertación y en parte de la nueva mayoría. Y por último, también se enfrentaba a otro problema distinto en los movimientos sociales, que después sería el Frente Amplio. Y es que el discurso de la Constitución, o sea, la explicación de la Constitución tramposa, la idea de que la Constitución impide que la política institucional tome decisiones transformadoras y así responda a estas demandas que surgen de la sociedad, y en consecuencia se va deslegitimando progresivamente porque los ciudadanos ven que la política es indiferente a esas demandas. Ese discurso es por muchos tomado como si exculpara a la Concertación. Como si dijera, mire, la Concertación no pudo hacer otra cosa que administrar el modelo neoliberal, así que no son tan malos. ¿Me entiendes? No es culpa de ellos. No es que la Concertación se hizo neoliberal o se acomodó, es que no podía hacer otra cosa. Y eso muchos lo entienden como una manera de justificar la Concertación. Y entonces, a los movimientos sociales que después se articularon en el Frente Amplio, ese discurso les resultaba incómodo por eso. A la propia Concertación le resultaba incómodo porque decía porque los acusaba de haber estado gobernando bajo la Constitución de Pinochet y aceptando los términos de la Constitución de Pinochet sin chistar durante esos 20 o 25 años, y a la derecha, por supuesto, no les resultaba incómodo porque ellos defienden la Constitución. Entonces yo creo que eso explica por qué un problema constitucional que a mi juicio siempre fue tan evidente,
O sea, que las leyes orgánicas constitucionales, que el Tribunal Constitucional, que los senadores designados antes. Para mi juicio eso era evidente, pero fue muy difícil. Tomó mucho tiempo que se articulara como una crítica a la Constitución. Y yo creo que por eso, porque se encontraba con, no voy a decir oposiciones, en algunos casos oposiciones, como la derecha, pero con incomodidades, era incómodo para buena parte de quienes participaban de la discusión. Okay. Oye, Fernando, para cerrar este tema y pasar al otro. ¿Te has topado en este tiempo, en estos últimos 2, 3 años, con alguien de repente de centro derecha más dialogante? Va más o menos con una espera. La pregunta exacta es, ¿estás del lado optimista y expectante con la conversación constituyente o más bien vais preocupado y un poquitín desconfiado? A ver, voy a ser totalmente franco aquí. Adelante, licenciado. Mira, cuando yo estaba en la Universidad Adolfo Ibáñez, mi impresión era, aquí hay un espacio donde a pesar de que yo no tengo ideas políticas similares a los controladores, a los dueños de la universidad, hay un espacio de libertad. Bueno, eso se acabó el 2015. El 2015 yo tuve una reunión con el rector y el rector me dijo, ya no estamos cómodos con que tú estés aquí. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasó? Y yo recordé una canción de Leonard Cohen, en que dice algo así como, You love me as a loser, but now you worry that I just might win. Tú me querías como cuando era un perdedor, marginal, pero ahora estás muy preocupado de que yo pueda ganar. Entonces yo creo que mientras toda esta crítica de derechos sociales y de mercado y ciudadanía y de la Constitución, mientras fuera marginal, la relación en la Adolfo Ibáñez, que ilustra un poco con la intelectualidad derecha, era súper civil, o sea, había mucho espacio de conversación, porque en el fondo ellos sentían que esto era eran puras ideas que no tenían que no iban a tener ningún impacto en la realidad. Cuando empezó a tenerlas, que fue con el gobierno de Bachelet, cuando Bachelet dijo, vamos a ir por una nueva constitución, después eso no resultó, podremos hablar después de eso, y cuando dijo, vamos a cambiar la educación de una mercancía en un derecho social, estas ideas ya no eran unas opiniones de algún loco que allá en la montaña está en su oficina escribiendo libros. Ahora son cuestiones que pueden cambiar las cosas. Y ahí mi impresión es que cambió totalmente, ¿no? O sea, desde entonces la posibilidad de una conversación desapareció. Lo que yo vi, por ejemplo, como reacción al libro que publicamos con otros 4 colegas, el otro modelo, fue increíble. O sea, se le imputaba al libro exactamente lo contrario de lo que el libro decía. El libro iba a ser, se supone que era el camino hacia Norcorea, Alemania Oriental, sandeces. A pesar de eso, y yo creo que eso continúa hasta ahora, o sea, yo creo que la posibilidad de tener una conversación racional sobre la Constitución, estoy pensando fundamentalmente en la derecha, como tú decías, ¿no? Yo creo que no existe todavía. A pesar de eso, en tu reformulación de la pregunta, yo respondería afirmativamente. Yo creo que sí va a haber espacio, ahí sí va a haber espacio para la conversación. ¿Sabes tú por qué? Porque yo creo que a pesar de las bravatas que en su momento escuchamos de Alamán o de Longueira, que decían, si nosotros tenemos 1/3, vamos a poder bloquear y vamos a conseguir, etc. Yo creo que son bravatas. Porque yo creo que ellos no se dan cuenta de lo que significa lo que están diciendo. Si el proceso constituyente termina bloqueado, o sea, eso no quiere decir que vamos a volver en paz y tranquilidad el 17 de octubre. La constitución que tenemos ahora fue rechazada por el 80% del pueblo en plebiscito. O sea, yo creo que no hay vuelta atrás, no se puede volver a la Constitución de derecho. No es un ambiente, digamos, polarizado como el que quieren, que a veces... No, exacto. Exacto. Totalmente. Entonces, no es un ambiente... Pero fíjate tú, si entonces, aferrándose al hecho de que tienen un poquitito más de 1/3, hicieran fracasar el proceso constituyente, bueno, yo creo que lo que pasa es que este país entra en una crisis política profunda, parecida a la que llevó a la dictación de la Constitución del 25. Esa fue una crisis política que duró casi una década. Podemos salir de la rebelión a otra cosa con R, que quisiera no comentarla, pero sí. Exacto. Entonces yo creo que cuando estemos en la convención, digo estemos los chilenos, ¿no? O sea, ojalá esté yo, pero eso depende no de mí, depende del pueblo del 11 de abril, pero cuando quienes estén ahí, se van a dar cuenta que hay una responsabilidad que cae sobre sus hombros que es enorme. Y que entonces la opción
de que el proceso constituyente fracase, porque se bloquea, yo creo que no le conviene a nadie. Y cuando eso pase, cuando todos nos convenzamos que a nadie le conviene que esto no resulte bien, yo creo que ahí se va a crear espacio para la conversación. No es que vaya a desaparecer el desacuerdo, por supuesto, pero va a ser un desacuerdo en un contexto en que todos queremos que resulte bien. Oye, Fernando, ya voy a ser un poco abogado del diablo acá, para que seamos, para traerte a un lado más optimista. Dale nomás, dale nomás. Sí, mira, entendiendo esa matemática tan aplastante del 80-20, que realmente no hay polarización, y entendiendo que en ese 80 hay una parte no menor de una quizás centro-derecha que entiende que hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué no? Pareciera ser que sí en las matemáticas. Y yo estaba entrevistando gente centro-derecha, como Cristóbal Belolio, la Citis Aguirre y otros, y parecen estar bastante abiertos al diálogo. Entonces, entendiendo esa matemática, ¿no te parece que en realidad quizá hay una voluntad política de la centro-derecha de decir, abramos el diálogo y que la derecha más extrema va a tener que abrirse, como así la extrema izquierda? Bueno, espérate, es que lo que yo estoy diciendo es que yo creo que algunos se van a dar cuenta de que el proceso constituyente no puede fracasar Claro. antes. Para algunos no es necesario que lleguemos a la convención. Entonces, lo que tú dices, hay algunos que ya se dan cuenta de que no es una opción que fracase. Entonces, por eso yo te digo, yo soy optimista. Yo creo que crecientemente se han ido sumando a la idea de que el proceso constituyente tiene que ser exitoso, quienes en su momento estuvieron con una defensa un poco, estaban defendiendo la Constitución del 80. ¿No? Entonces, yo por eso yo soy optimista. Yo creo que el proceso constituyente va a ser exitoso y que este proceso va a continuar. Y que la posibilidad, pensar que va a haber un tercio que va a tener la disciplina para mantenerse bloqueando durante un año, es impensable en los hechos. Sí, yo creo, Fernando, que en el proceso constituyente, que va a durar más, al menos 2 años, se va a generar ahí una chimuchina, un relato que va a captar las noticias, así como capta el COVID, 2, 5, 10 minutos diarios. El proceso constituyente va a armar otro canal paralelo. Exacto. Y la opinión totalmente pública ahí va a ser fundamental. Va a salir Perico, los Palotes y Juanita y van a decir, tú bloqueaste la salud y tú bloqueaste el transporte. Y esa conversación se va a levantar un polvo. Y yo creo que va a ser inevitable que la opinión pública ponga el constituyente extra, que va a ser el más grande, va a ser la opinión pública, al fin y al cabo. Totalmente. Esto va a ayudar mucho a que esto sea exitoso, por lo menos en el diálogo. Además, considero una cosa, que para mi sorpresa, o sea, yo la he escuchado poco mencionada. El tipo de candidatos que incluso los partidos políticos tradicionales se vieron forzados a llevar son candidatos más bien independientes. Piensa tú en Jorge Baradit, llevado por el Partido Socialista, en la Silvia Izaguirre, llevada por Renovación Nacional. Está bien, hay ministros y hay exparlamentarios, está bien, pero la composición de esa convención va a ser una composición bien inusual, en que las posibilidades de los partidos de disciplinar a sus propios convencionales va a ser, creo yo, aún menor de la que tienen en el Congreso. Entonces, que una convención con esa composición va a ser más fácilmente afectable por la opinión pública, por lo que esté pasando afuera de la convención. Y por eso, en el sentido de lo que tú dices, yo creo que va a ser más fuerte de lo que hemos visto en el último año. O sea, ¿cuándo uno habría pensado que iba a haber un retiro de los fondos de pensiones? ¿Por qué hubo retiro? Bueno, porque hubo una presión social por eso, ¿no? Sí, claro. Eso yo creo que es totalmente fundamental. Sí. Yo, para cerrar y pasar al otro tema ahora sí, me ha llamado la atención la sensatez de muchos independientes, dentro de mi candidez mediana, ¿no? La sensatez de los independientes, y creo que tiene mucho que ver con que están en una especie de limbo político, en donde pueden opinar sobre datos, sobre parados en la ciencia, parados en lo que ven en sus poblaciones, en la calle, en sus núcleos sociales, y que no tienen el subyugamiento, estoy un poco exagerado quizás, pero de partidos políticos, no tienen que preocuparse de tantas directrices y tantos ángulos para pararse a opinar. Y siento que esa sensatez de esta política nueva, un poco más vanguardista quizás, va a primar en esto. Y siento que los partidos están quedándose un poco afuera del diálogo más lúcido. Sí. Y lo estoy viendo de manera un poco cada vez más escandalosa.
Porque Porque, me preocupa porque necesitamos la experiencia de los políticos. La necesitamos. Pero siento que están quedándose afuera de una conversación virtuosa. sí, sí, por eso yo te digo, eso que tú dices ocurre incluso con los independientes que van como candidatos de partidos políticos tradicionales. O sea, no es solamente con las listas independientes, eso pasa a todo nivel, creo yo. Um, Ahora, yo creo que es fundamental. Una de las cosas que la Constitución nueva necesita hacer, como te decía yo creo que la Constitución tramposa ya a estas alturas ya no es solo un conjunto de normas, es una cultura política. Y yo creo que la nueva Constitución necesita estar tan libre de esa cultura política como sea posible. Y yo creo que eso es una cosa buena que puede producir el proceso constituyente. Oye, Fernando, para pasar a la pregunta más, vamos a la pregunta que se empieza ya a ser más importante para mí. A todos les pregunto qué le cambiarían a la Constitución. Les hablo de 3, 4 pilares fundamentales para que me los tiren así como una especie casi de eslogan, para que quede claro cuál es su punto de campaña. Pero yo también, para no evitarme eso, y entendiendo más o menos cómo te gusta conversar, te parece, quisiera entender cuál es la filosofía que tú encontráis que está errada en la Constitución. ¿Qué es lo que nos tiene enojados o molestos, que nos trajo hasta acá, y hacia dónde dirigiría esa nueva filosofía de la Constitución? Y dicho eso, ¿estáis de acuerdo con una Constitución breve, que algunos sostienen que nos hace más libre, o una con un preámbulo casi kantiano de somos seres arrojados en el mundo? ¿Qué opináis con respecto a eso? Mira, bien que hayas reformulado tu pregunta, porque si tú me hubieras preguntado qué queremos cambiarle a esta Constitución, yo le decía, no, si no estamos en el negocio de cambiarle cosas, te habría dicho, ¿no? Estamos en el negocio de hacer una nueva. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿cómo queremos que sea la nueva? Yo creo que en la base del problema actual, lo que tenemos hoy día, partamos por lo que es más fácilmente observable, es un divorcio de una profundidad eh, asombrosa entre política institucional y sociedad. ¿No? Todos los que son candidatos lo experimentan todo el día en la feria, ¿no? O sea, la relación que el ciudadano o la ciudadana común y corriente, la manera en que ve la política institucional, la política que ocurre en el Congreso, en los ministerios, etcétera, es de una distancia total. Y digo distancia para decirlo suavemente, porque en realidad no es solo distancia, y tú lo sabes. O sea, esto es algo que está en el aire, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué se ha producido una distancia tan profunda entre la sociedad y el sistema político? Y esta, creo yo, es una pregunta que para mi sorpresa debería ser más aguda para los que más defienden los últimos 30 años. Porque los que más defienden los últimos 30 años dicen, los últimos 30 años han sido unas 3 décadas de prosperidad, de crecimiento, todo el mundo vive mejor, eso dicen, ¿no? Y sin embargo, estas últimas 3 décadas, que son estas décadas que según ellos son estas extraordinarias décadas de prosperidad y crecimiento, terminan con este divorcio profundo, como yo creo que nunca antes había existido entre sociedad y política institucional. ¿Y por qué? Yo creo que en el origen está la Constitución. Porque la idea que define a la Constitución es que la Constitución debe ser protegida de la democracia. Porque en realidad el modelo neoliberal debe ser protegido de la democracia. Y entonces la política constituida por la Constitución es una política que fue definida para que no pudiera tomar decisiones cuando ellas fueran realmente transformadoras. Y yo creo que nos hemos venido enfrentando, por lo menos desde el 2006, el movimiento pingüino, a una demanda social que surge, que cambia de tema, ¿no? 2006, movimiento pingüino, después fue esto que te decía de la píldora del día después Hidro Aicén en el 2011, después el movimiento estudiantil del 2011, después las revueltas locales en Freirina, en Aicén, ¿te acuerdas? Después Noma AFP, después Mayo Feminista. O sea, si tú miras los últimos 15 años, son 15 años en que se ha manifestado una demanda social de transformaciones y una política institucional que o la ignora derechamente o trata de realizarla, como yo creo que fue el gobierno de Bachelet II, trata de realizarla, pero no puede llegar muy lejos. Entonces yo creo que los ciudadanos y ciudadanas lo que ven es una política para la cual la demanda social es indiferente.
Y entonces los ciudadanos ven que todo el discurso democrático, esto de que la institucionalidad representa al pueblo, de que en una democracia, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, todo ese discurso no tiene ninguna realidad. Es solo discurso, es puro bla bla. La única función que cumple es legitimar algo que va en contra de los intereses ciudadanos. Y eso creo yo es lo que explica la situación en la cual estamos. Y la solución es precisamente la contraria, es que la Constitución cree una política que esté a la altura de ese discurso, que le devuelva el poder al pueblo de decidir. Mira, marchamos cientos de miles o más de 1 millón de personas por las calles de Chile bajo un gobierno socialista demandando el fin de las AFP. Las AFP ni siquiera se enteraron de esa marcha. Todos los ciudadanos entendimos entonces que nuestra opinión respecto de si convenía que hubiera o no AFP era totalmente irrelevante. Daba lo mismo. Bueno, la nueva Constitución tiene que dar una política en que si un proyecto político que incluye el fin de las AFP gana, bueno, nosotros podamos estar confiados en que entonces se van a acabar las AFP. Y que entonces cuando se acaben, nosotros los ciudadanos vamos a poder decir, se acabaron las AFP, porque se dictó una ley, etcétera, pero eso se hizo porque nosotros decidimos que se iban a acabar las AFP. Eso es democracia. Y esa es la filosofía que tiene que inspirar a la nueva Constitución, creo yo. Vale. Oye, Fernando, aquí te vas a tratar de pegar un combo para que se ponga entretenido. Dale, dale, dale. Si yo, con suavidad, eso sí. Con respeto, con respeto, como diría Julito César. Si yo miro otros mercados de otros países, otros sistemas económicos, si yo veo, por ejemplo, modelos capitalistas o neoliberales en otros países, si leo a Adam Smith, por ejemplo, incluso a Friedman en algunas cosas, pareciera ser que son mucho más liberales de lo que yo veo en el modelo neoliberal que hay acá, y quizás hasta se escandalizaría. Capaz que hasta Hayek lo encontraría medio dudoso, ¿no? Pero capaz. ¿Se te hace que el problema es el modelo en el papel, en la teoría? Y esto ya lo he preguntado a otros, quiero saber tu opinión. ¿O se te hace que la implementación, la forma en el diseño de cómo se instala nuestro modelo neoliberal es el problema y que el Estado en realidad no nos protegió nunca? Porque pareciera no molestarle a otros países tener un modelo neoliberal y hay variedades de capitalismo, ¿no? Las VOC. Entonces, ¿se te hace que el problema es el modelo en el papel o se te hace que es la ideología o la filosofía con la que se implementó el modelo? Yo no estoy seguro que uno pueda hacer esa diferencia. A ver, yo creo que, primero, lo que tenemos en Chile es una mezcla extraña entre conservadurismo moral, o sea, la hegemonía de los últimos 30 años, que hoy día está quebrada, por supuesto, y eso es parte de lo que está pasando hoy día, que es interesante. Pero lo que fue hegemónico durante los 30 años de la transición, o los 25 primeros años de la transición, fue una mirada conservadora en lo cultural, que hizo que no pudiera haber ley de aborto, de divorcio hasta principios del año 2000, de los años 2000, y que no hubiera podido haber ni siquiera aborto en 3 causales hasta hace un par de años. Entonces, conservadora y neoliberal en lo económico. Yo diría neoliberal, porque mucha gente dice, no, esto del neoliberalismo no existe, es un invento. No, yo diría neoliberal tiene una significación, en mi caso, súper precisa. Neoliberalismo es un modelo capitalista con privatización de derechos sociales, o sea, sin derechos sociales. No hay muchos otros países, hay muchas VOCs, ¿no? Hay muchas varieties of capitalism, ¿sí? Sí. Pero no hay muchos otros países donde más del 70% de la educación sea privada. Y no solo privada, sino hasta la ley de inclusión, con lucro, selección y copago, o sea, de mercado. Eso no existe en países comparables. No hay muchos otros países que tengan sistemas de pensiones en que el 100% del pilar contributivo es ahorro individual. Eso simplemente no existe. Está bien, hay países donde hay un pilar de ahorro adicional, bien, pero el 100% del pilar contributivo, ahorro individual, eso es prácticamente inexistente. Eso es neoliberalismo, privatización de derechos sociales. Y yo creo que esta fue una cuestión que fue teóricamente afirmada, y esto está desde el ladrillo en adelante, y que fue prácticamente realizada. Entonces yo no creo que uno pueda separar las dos cosas. Yo no creo que uno pueda decir, mire, lo que tenemos en Chile no es neoliberalismo, o porque se implementó mal. No, o sea, lo que tenemos es lo más cercano a la implementación más radical de un modelo neoliberal que ha llevado, por ejemplo, como te decía, a esos dos datos que son prácticamente únicos en Chile. Más del 70% de educación privada,
100% del pilar contributivo es ahorro individual. Bastante claro. Oye, Fernando, se ha hecho harta caricatura con lo de la hoja en blanco. Yo creo que a medida que ha ido avanzando la discusión constituyente, todos sabemos que la hoja en blanco es casi imposible, no tiene sentido, no tiene coherencia con el desarrollo de la sociedad, ¿no? Hay un legado ahí, hay una historia constitucional. ¿Qué se te hace que es lo fundamental de lo que hay hoy día en la Constitución? Que tiene que seguir como una arquitectura, aunque sea mínima quizás para tu gusto, para continuar. A ver, espérame, yo diría que la hoja en blanco tiene, diría yo, mucho sentido, ¿eh? O sea, yo creo que es una cuestión fundamental, pero por cierto, en el sentido en que tú dices que no tiene sentido, tú tienes razón. O sea, si la hoja en blanco lo que quiere decir es que la nueva constitución va a ser como el bolero, ¿no? Que nacimos el día en que nos conocimos, ¿no? Como el que cantaba Luis Miguel, ¿no? O sea, que vamos a negar nuestra historia, que tú no tienes historia, yo no tengo historia y que vamos a partir de cero. Bueno, eso es, yo ni siquiera entiendo qué podría significar eso. Porque los seres humanos siempre tenemos. Sí. No, hoja en blanco tiene un sentido súper preciso, político, y es impedir que quienes quieren mantener la Constitución puedan vetar, que es como ha funcionado durante los últimos 30 años, ¿no? Para modificar la Constitución actual, para la reforma constitucional, no el proceso constituyente, sino para las reformas que ha habido tantas durante los últimos 30 años, se necesitan 2/3 de los votos. Eso es lo que quiere decir en buen chileno, es que 1/3 + 1 puede obligarnos a todos los demás a seguir viviendo bajo la Constitución de Pinochet, simplemente por la vía de no concurrir con sus votos. Y entonces no se puede reformar, y entonces la Constitución que venía sigue. ¿Te fijas? Eso es lo que ha pasado en todas las reformas de los últimos 30 años. Se reforma lo que la derecha ha aceptado que se reforme, y lo que la derecha no ha aceptado que se reforme, no se reforma. Y seguimos obligados por el texto original del 80 o la reforma posterior. Como va a ser de hoja en blanco, ya ese veto unilateral, porque ese veto lo tiene la derecha, que protege la Constitución actual. No lo tiene la izquierda, porque a la izquierda no le interesa mantener la Constitución actual. Entonces, para la reforma constitucional, ese es un veto asimétrico. Eso es un veto que tiene la derecha que quiere mantener y que no tiene la izquierda, para ponerlo en términos así simples. Si es de una hoja en blanco, el veto es perfectamente simétrico. Todos tienen el mismo veto, porque cualquier tercio más uno puede oponerse a que algo llegue a la nueva Constitución. No solo la izquierda, también puede la derecha. Y entonces la nueva Constitución va a ser aquello en que todos nos pongamos de acuerdo. Y entonces de ese modo se asegura una Constitución que es de todos, no de unos contra otros. Habiendo dicho, ese es el sentido de la hoja en blanco. Y yo creo que es fundamental. Sin hoja en blanco no hay nueva Constitución. Pero claro, no en el sentido de que no hay historia. La Constitución del 80 recoge cuestiones que vienen de la Constitución del 25, del 33. El constitucionalismo es una tradición occidental, hoy a esta altura mundial, ¿no? La Constitución del 25 terminó recogiendo ideas que están en la Constitución italiana, en la Constitución, en fin, en la Constitución alemana. Hay mucha fertilización recíproca, y eso es, bueno, ¿cómo no va a ser así? Se te hace entonces que hay una parte ahí que sirve como una cierta arquitectura para volver a construir, hablando de esta metáfora política de la hoja en blanco, en realidad, para ponerle en un lugar más como producto discursivo, para cambiarle la filosofía, que era lo que conversábamos antes. Eso pareciera ser lo que tú opinas. Sí, yo no sé si la arquitectura, porque la Constitución del 80 fue el resultado de 8 años de trabajo de una comisión de juristas convocados por Pinochet, menos, como 5 años de trabajo, que en los hechos lo que hicieron fue repasar la tradición constitucional chilena y en el fondo negar lo que constituía avances del principio democrático. Porque, y esto estaba explícito dicho, ¿no? Una de las cosas que a ellos les preocupaba era que no volviera a pasar lo que había pasado en 1970, que un marxista pudiera ser elegido al gobierno. Sí, fueron bien claros en eso. Sí, fueron súper explícitos. Sí, fueron súper. Entonces, la arquitectura que tiene es una arquitectura que está pensada no como una constitución democrática para habilitar el gobierno del pueblo, que es la democracia, sino más bien como una que tiene por finalidad
proteger ciertos puntos centrales para ellos de una política democrática que vendría después de la dictadura, en la cual ellos sabían que iban a ser minoría por un largo tiempo. Entonces yo creo que la arquitectura incluso tiene que cambiar, pero porque yo diría que la cuestión fundamental de la nueva Constitución es que cree una política que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver como la medida de su poder, que es exactamente lo contrario de lo que tenemos. Oye, Fernando, hasta un de la conversa, tengo que ir avanzando. Pero quiero hacerte esta pregunta, quiero aprovecharte porque he tocado el tema varias veces, que lo toqué un poco recién, pero ahora quiero que hablemos de esto exactamente. Si yo escucho a algunos constitucionalistas, nada de antiguos, bastante modernos, con doctorado afuera, en sociedades más democráticas quizás, para tu gusto, que la nuestra, sí comentan mucho que la Constitución tiene que ser lo más breve posible. Ahora estamos hablando de sociedades desarrolladas, no de Chile, pero para tratar de entender. Que mientras más breve, más libres vamos a ser. Que delimite bien, pero que nos indique lo menos posible. Y me hace sentido. Y por otro lado, cuando escucho un poco a la izquierda en Chile, siento que la Constitución se está transformando un poco, voy a hacer una metáfora caricaturesca, en el Cantar del Mío Cid, por decirlo de alguna manera. Ojalá esté tan bien escrito. Ojalá. Pero claro, a veces me da la sensación de que la Constitución le están metiendo una mochila muy grande, que tiene que ver con añoranzas, con necesidades sobre todo, pero esas necesidades se van derivando en añoranzas, en sueños, en quizás frustraciones. Y por otro lado veo este minimalismo en donde, claro, hay una parte que quiere decir que sea lo más breve posible, cambiémosla lo menos posible de lo que hay hoy. ¿Dónde estáis parados, Fernando? ¿Cómo querías enfrentar esa conversación en la asamblea? ¿Dónde queréis pararte? ¿En qué ángulo para enfrentar el cómo van a diseñar eso? A ver, lo que pasa es que yo diría, ¿cuánto de las cosas que hoy día damos por sentadas que la Constitución debe contener son decisiones que atenazan, limitan lo político? Porque en rigor, claro, si se garantiza el derecho a la vida, bueno, hay ciertas decisiones políticas que no se van a poder tomar, pero yo supongo que a nosotros no nos parecería una pérdida de libertad política el hecho de que no se pudieran tomar decisiones que negaran el derecho a la vida. Por eso el derecho a la vida es indiscutiblemente un derecho que va a estar en la nueva Constitución. Otra cosa es qué pasa con el aborto, etcétera. Eso dejémoslo de lado por ahora. Pero nadie va a negarse a que el derecho a la vida esté. Nadie va a decir, si está el derecho a la vida, la política va a perder poder porque no va a poder tomar decisiones contrarias al derecho a la vida. ¿Me entiende? Entonces, todos los derechos constitucionales en algún sentido limitan, y la pregunta constituyente es, ¿cuándo esos derechos son derechos que para nosotros no son tan importantes que nosotros consideramos que esa limitación no es tal? Como ocurre hoy día, indiscutiblemente, supongo, con el derecho a la vida. Pero claro, esa línea es una línea que no puede ser, por así decirlo, teóricamente fijada. No hay ningún criterio que te permita fijar dónde termina esa línea, dónde terminan esos derechos que deben ser puestos en la Constitución y dónde empieza lo que debe ser dejado a la política. Yo creo que esa no es una decisión teórica o normativa. Esa es una decisión que va a ser el resultado del proceso mismo, de la misma lógica de los 2/3. Eso nos va a permitir movernos en una dirección y va a llegar un punto en que no va a poder ser parte de la Constitución algo porque no va a tener el apoyo necesario. Y la consecuencia de eso es que eso va a quedar entregado a la política que empieza al día siguiente. Yo por mi parte creo que una de las cuestiones más profundas y graves de la Constitución tramposa, pero difíciles de explicar porque parece muy académica, es que la Constitución de 1980 hizo que resultara de sentido común la idea de que la Constitución es una Constitución contra la política, que la Constitución lo que hace existe para limitar a la política, para impedir que la política actúe. Y entonces tú habrás escuchado
de los mismos constitucionalistas a los cuales te refieres, que muchos dicen que la función principal de la Constitución es poner límites al poder y especificar qué es lo que no se puede hacer. Yo creo que eso es un error. La función principal de la Constitución es habilitar el poder democrático del pueblo. Eso es una Constitución democrática. Por cierto, cuando yo te digo que es un error decir que la función principal de la Constitución es limitar el poder, eso no es porque el poder no deba ser limitado, sino porque, creo yo, es absurdo pensar que esa es la primera función. Esa es la segunda función. La primera es crear un poder político democrático eficaz. Entonces, cuando yo me aproxime, en mi opinión, cuando la cuestión surja, mi pregunta siempre va a ser, esta Constitución o esta disposición que estamos discutiendo, este punto que se está discutiendo, es un punto que si llega a la Constitución va a habilitar el poder democrático, político democrático eficaz, o lo va a neutralizar. Y en la medida en que sea lo primero, yo creo que debería estar en la Constitución. En la medida en que sea lo segundo, debería quedar fuera. Oye, Fernando, para cerrar este lado y ya irnos a la última. ¿Vais a la mesa con una suerte de constitución un poco ya diseñada para tratar de instalar y luchar desde esa estrategia? ¿O vais más bien, como dijo Agustín Esquella, con una carpeta enorme llena de recopilación de datos y de historia para ir a conversar, escuchar y tratar de empujar ideas desde ahí? Tan buenas tus preguntas, debo decir. Porque aciertan en los puntos centrales. Y tú me vas a hacer pelear con mi amigo. Yo tengo el máximo respeto por Agustín. ¿Ya? Que son claros. Dale. El máximo respeto. Yo llegué a Edimburgo a hacer mi doctorado gracias a que Agustín me ayudó a llegar. Mira. Me hizo el contacto con quien después fue mi profesor de la tesis. O sea, el máximo respeto. Yo publiqué un artículo con mucha felicidad en un libro que va a salir de homenaje a Agustín Esquella. Sin embargo, yo creo que esa idea, estoy reaccionando a tu descripción de la idea de él, porque no se la he escuchado directamente. Échame la culpa. Eso, a lo mejor el intermediario... la culpa, ya. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo creo que yo he escuchado muchos candidatos que dicen, no, a mí lo que más me importa es que yo voy a llevar a la convención con ánimo de conversar para llegar a un acuerdo. Y eso está muy bien, por supuesto, pero igual que antes, eso tiene que ser un segundo momento. Porque la pregunta es, bueno, ¿y dónde en esa conversación entra el pueblo? ¿Dónde entran los ciudadanos y ciudadanas? Yo creo que entran ahora, exactamente ahora. O sea, no solo ahora, pero ahora es fundamental que entren. Porque es fundamental que cada candidato, cada lista, se presente ante el país y diga, esta es la visión constituyente que nosotros defenderemos. Porque si no, ¿sobre qué va a votar qué va a votar el ciudadano o ciudadana? El ciudadano tiene derecho a saber cuál es la visión constituyente por la cual está votando. De modo tal que la configuración que la convención tenga, la correlación de fuerzas, para decirlo en lenguaje antiguo, que se obtenga dentro de ella, sea una convención que fue elegida por el pueblo chileno. Que el pueblo decidió que tales ideas van a tener tal fuerza. ¿Me entiendes? Y claro, una vez que lleguemos allá, con la configuración de fuerzas que tenga la Convención Constitucional y sabiendo todos que el proceso constituyente no puede fracasar, bueno, tendremos que hacer lo que sea necesario para que tener una constitución. Y ahí, por supuesto, en ese segundo momento, será importante que nosotros estemos dispuestos a distinguir entre las ideas que defendemos, las ideas que son de primera prioridad, las de segunda prioridad, en fin, y así se progresa. Pero yo creo que decir, mire, yo no tengo una visión constituyente definida, yo tengo solamente ideas y voy a llegar a la convención con una mente abierta al respecto para conversar. Bueno, pero tú le estás pidiendo el voto al ciudadano o a la ciudadana. ¿Qué le estás diciendo? Cuando vota por ti, ¿qué visión constituyente? ¿Está apoyando una visión pro Estado subsidiario o pro Estado social? ¿Está apoyando? ¿Me entiendes? Yo creo que los candidatos tienen el deber de hacer transparente su visión constituyente ante el pueblo para que sea el pueblo el que decida cuáles de esas visiones van a tener más fuerza. Bueno, han quedado bastante clara tu idea, Fernando. Gracias por la honestidad. Oye, para terminar, esta es la parte que a mí más me gusta, aunque saboreo bastante el diálogo previo. Pero la idea de la plataforma es escuchar la idea del otro. Queremos instalar el tema de es bueno escucharse para entenderse y no escucharse para contestarse,
y salir un poco de este antagonismo de teleserie colombiana que tenemos hace tanto rato, estamos un poco cansados. Y la verdad es que queremos saber quién eres. Siempre estamos viendo a la gente en los Olimpos partidistas y en unas posturas súper tajantes, pero no entendemos de dónde vienen, cómo aprendieron a sentir, mira lo que te digo. Entonces queremos saber de dónde venís, Fernando, cómo creciste. Venís de una familia de derecha, de izquierda, que se hablaba de política los domingos, que aparecía Pinochet en la tele y todos decían no, todos decían wow. ¿Cómo viviste la parte del sí y el no? ¿Cómo fue tu paso de la infancia a la adolescencia? ¿Te caíais de los árboles, sacáis la cresta o eras un niñito ordenado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sensibilizaste un poco de la calle hacia la sociedad para llegar un poco hasta aquí? ¿Cómo creciste? Bueno, mi historia es, yo vengo de una familia demócrata cristiana, que a su vez viene de una familia muy de derecha. No, o sea, muy de derecha. Mi abuelo era pinochetista porque consideraba que Pinochet era lo más parecido que podía haber en Chile a Luis XIV. ¿No? Muy de derecha, muy católica, conservadora. De ahí sale mi familia, que entonces hereda algunas de esas cosas, pero más, es un poco más progre, por así decirlo, y entonces una familia típicamente demócrata cristiana. Somos 7 hermanos, ahora 6, porque mi hermana murió, pero éramos 7 hermanos. Entonces siempre fue una familia donde había mucha gente circulando. Yo tuve una educación católica. Nunca fui bueno para la pelota, por lo tanto, dadas las características sociológicas de los colegios de hombres en esa época, nunca estuve entre los populares del curso, porque eso estaba reservado para los buenos para la pelota. Yo era más bien nerd, entonces se me respetaba como se respeta al intelectual, pero se lo respeta como en un sentido de como de segunda línea, no es cool, pero se lo respeta. Así que no fui abusado ni nada así, no tengo una experiencia de ese tipo. Después entré a estudiar Derecho, sin querer, yo no tenía mucho interés por el Derecho. El año 87, bueno, es que no tenía, pero lo encontré. Yo nunca creí en esto de las vocaciones, así como que hay una vocación que uno tiene que descubrir ex ante y va a ser feliz porque si se equivoca va a ser miserable. No, yo creo que se construye. Y mi experiencia es esa, ¿no? Por lo general, cuando la descubrí ya te estáis muriendo. Claro. Se descubre retrospectivamente, exactamente. Uno mira su vida y dice, fue una vida que valió la pena vivir, estoy contento con la vida que viví o no. Por eso los griegos decían que la óptica adecuada para juzgar una vida era el lecho de muerte. Total. Cada decisión que uno toma, uno tiene que preguntarse, ¿cómo se va a ver esta decisión cuando yo la mire desde mi lecho de muerte? Entonces, entré a estudiar Derecho. Yo tenía cierto activismo, antes de la universidad, tenía cierto activismo político, pero durante la universidad eso no tuvo mayor relevancia. Yo tuve una carrera más bien académica en la universidad. Participaba, por cierto, de todas las... Estudiaba en la Escuela de Derecho, entonces nosotros estamos orgullosos porque teníamos siempre a las fuerzas especiales de punto fijo delante. De hecho, todavía recuerdo cuando el año 91, 92, ese punto fijo se retiró. Estábamos ofendidísimos en la facultad. Entonces yo participaba, por supuesto, de todas las manifestaciones y puse mi parte en las manifestaciones o movimientos contra la dictadura. A propósito del plebiscito, participé del plebiscito, fui delegado o asistente del delegado electoral para el plebiscito del 88, en que yo ya estaba en segundo año de Derecho. Fue, por supuesto, de las experiencias más emocionantes de mi vida, el plebiscito del 88. Yo creo que todos los que lo vivieron no lo van a olvidar jamás. Algo parecido con el que pasó ahora y el proceso constituyente que viene. Yo creo que son más o menos equivalentes. Después, el año 94, el 93 me casé, el 94 me fui a Talca. Este fue un año divertido. Me fui a Talca en marzo y en septiembre nos fuimos los dos con Jimena, mi señora, a estudiar al Reino Unido.
Porque ella había sido aceptada para un doctorado, yo me fui acompañándola de dueño de casa, tuve un año de dueño de casa, y al año siguiente yo empecé mi doctorado, y volvimos el año 99 a Talca, tuvimos 4 años en Talca, eh, ahí tuvimos nuestra primera hija cuando estábamos en el doctorado, y después nacieron los otros 2, son 3 en total. Eh, Durante ese periodo, durante mi doctorado, ya hasta que yo llegué, yo experimenté que iba en la dirección contraria a la descrita por Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende decía que eh, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, decía él. Pero claro, y el subtexto era cuando las personas van creciendo, se van haciendo más de derecha. Yo he experimentado, voy en la dirección contraria. Eh, y bueno, después de que llegamos a Santiago el 2003, a la Universidad de Chile y a Adolfo Ibáñez, y de ahí ya retoma la historia que te conté al principio, ¿no? Yo estaba preocupado de mi desarrollo y mi carrera académica, en materias de derecho y política, y eso me llevó entonces a esta cuestión de educación y constituyente, y ahí después lo demás que ya te lo conté. Oye, Fernando, te queremos agradecer la honestidad. La verdad es que la plataforma es de difusión y de conversación, y este espacio está abierto para izquierdas, para derechas, para liberales, para conservadores, y yo trato de que con todos se provoquen conversaciones de esta profundidad mayor o cercana. Y nuestro proyecto es ver esto en la trascendencia. Para nosotros parte el 11 de abril esto, y este es nuestro calentamiento. Así que considérate parte de la plataforma cuando queráis venir a hablar de tu idea, o para que conversemos cuando estéis dentro del proceso, si es que salís electo. Y si no, la plataforma siempre está abierta para que la gente venga a opinar y a instalar sus temas en la medida en que nosotros encontremos que calzan en nuestra filosofía. Y que tiene que ver con los consensos, con tratar de conversar, con tratar de escucharnos y con tratar de ver las posturas no antagónicas, sino que diversas, ¿no? Que es lo que todos necesitamos hoy día. Así que nada, pues te agradezco mucho la entrevista, te deseamos suerte en tu candidatura, y para cerrar, cuéntanos, ¿por qué lista, qué distrito y qué comuna? Oye, yo también te agradezco esta invitación. La verdad es que es un agrado tener conversaciones como las que hemos tenido hoy día. Celebro la idea de la plataforma. Me permito sugerir que hagan conversaciones como esta con varios. Quizás es lo que están pensando después del 11 de abril, ¿no? Cuando ya estén elegidos. Yo creo que puede ser un buen contexto para ir conversando sobre temas, de modo de producir espacios de conversación. Porque yo creo que eso es totalmente fundamental, como yo te dije. Yo creo que no ha sido posible hasta ahora una conversación racional sobre estas cosas. Pero es necesario que sea posible. Y yo creo que va a ser posible. Pero entonces es muy importante ir creando espacios, así que la contribución que ustedes pueden hacer yo creo que es fundamental, y esta conversación me da muy buena espina al respecto. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y cuando quieran, yo vengo de nuevo. Bueno. Yo soy Fernando Atria, soy candidato por la lista Apruebo Dignidad. La lista Apruebo Dignidad es, a mi juicio, la lista que hizo un esfuerzo más serio por producir alguna convergencia entre movimientos políticos y partidos y movimientos sociales, y por eso incluye al Frente Amplio, incluye a la Unidad para el Cambio, donde está la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista, incluye a Chile Digno, donde están otros movimientos políticos, incluye Unidad Social, que es un movimiento social, incluye otras organizaciones sociales como Comunidad por la Dignidad y otras locales, etc. Y esa lista tiene las siglas IQ, súper fácil de acordarse, IQ, YQ, o sea, yo quiero, así es más fácil, yo quiero, y mi número es 31, yo soy el candidato YQ, yo quiero 31. Voy por el distrito 10, que es el distrito que está en la boca de todos. La joya Incluye de las comunas, la corona. Incluye las comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Santiago, Ñuñoa y Providencia. Tremendo distrito. Y esto es importante, voy en un cupo de independiente, voy como independiente en un cupo de Revolución Democrática. Ok.
Bueno, Fernando, te vamos a liberar para que sigáis ahí en esa biblioteca de dolor de cabeza a esta altura. Así que nada, pues, gracias, que te vaya bien en las elecciones y, y bienvenido a la plataforma. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias. Seguiremos hablando entonces. Seguiremos hablando. Chao. Buenas tardes. Chao.